pan de vida. El mensaje que traigo para hoy lo he titulado Dios es fiel, y leemos en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2, los versículos del 11 al 13. Pablo dice: la siguiente declaración es digna de confianza, o sea, merece toda la confianza. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si soportamos privaciones, reinaremos con Él. Y si lo negamos, Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negarse a sí mismo, no puede negar quién es. Hermanos, una de las cualidades de Dios, uno de sus atributos, es la fidelidad. ¿Qué es fidelidad? Fidelidad es lealtad, respetar la fe y la confianza que debemos a otra persona por amor o por compromiso. Lo contrario es la traición. La traición es la falta que se comete quebrantando la fidelidad o la lealtad que se debe guardar o tener a otra persona. En Gálatas capítulo 5, los versos 22 y 23 hablan del fruto del Espíritu Santo y nombran a la fidelidad como una de sus características. Dice así el verso 22: pero la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, y dice, enumera, es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio, y añade, no existen leyes contra estas cosas. Y en la segunda carta de Timoteo, también en el capítulo 2, los versículos 22 y 23, Pablo dice: huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles, en cambio sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz, disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Y el verso 23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. La traición, la falta de fidelidad, es uno de los pecados que hoy en día abundan, y sobre todo la infidelidad en el matrimonio, llegando muchos a no valorar las consecuencias y la repercusión. Siempre trae daños colaterales, siempre están ahí los hijos que sufren las consecuencias, y algunos en su ignorancia y también su maldad incluso presumen de sus infidelidades. Y el problema también, esto es lamentable, llega a la Iglesia. Cantidad de matrimonios cristianos están siendo atacados por esta artimaña de Satanás, la infidelidad, y está acabando con el compromiso y con el pacto. Recordemos que un pacto solamente se rompe con la muerte. Dice, un pacto que un día hiciéramos ante Dios, y esto es lamentable, que dentro de la Iglesia se produzca esto. En Malaquías capítulo 2 vemos algunos versículos que hablan de la infidelidad y de las consecuencias. Dice el verso 10, ¿no somos hijos del mismo Padre? ¿No fuimos creados por el mismo Dios? Entonces, ¿por qué nos traicionamos unos a otros violando el pacto de nuestros antepasados? Verso 14, claman y dicen, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Yo les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes, pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. Verso 15, ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y en espíritu vosotros sois de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión Dios quiere hijos que vivan para Él. Por eso debes guardar tu corazón y permanecer fiel a la esposa de tu juventud. Y el verso 16 dice, pues yo, dice Dios, odio el divorcio. Dios de Israel lo dice, divorciarte de tu esposa es agobiarla, es cargarla, es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso debes guardar en tu corazón, debes guardar este mandamiento y no seas infiel a tu esposa. Aquí Dios le está hablando al hombre, al esposo, yo creo supuestamente porque el hombre es más propenso a ser infiel, pero también es válido hoy para la mujer, para la esposa, que hoy también suele ser infiel. Debemos respetar, hermanos, seamos hombres o mujeres, el pacto que un día le hicimos a nuestro cónyuge ante la presencia de Dios.
Somos hijos de Dios y como tales debemos imitar su fidelidad. Como he dicho, la fidelidad es una cualidad esencial de Dios. Sin esa cualidad no sería el Dios verdadero. Si Dios fuera infiel, sería obrar en contra de su naturaleza, en contra de su esencia. Por este motivo, Pablo, en el capítulo 13 de 2 de Timoteo 2, en el versículo 13, dice: si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Dios no puede negarse a sí mismo. Así como su amor es eterno, su palabra es eterna, su verdad es eterna, su fidelidad también es eterna. Dios no desampara a todos aquellos que confían en Él. Nuestra confianza en Dios siempre es recompensada por su fidelidad. Una de nuestras tendencias cuando atravesamos por dificultades es pensar que Dios ha dejado de ser fiel con nosotros. Es entonces cuando debemos entender que nuestra fe necesita ser probada para que pueda ser fortalecida. Es una realidad que cuando atravesamos por problemas y tempestades, dudamos muchas veces de las promesas de Dios y muchas personas no entienden ese propósito de Dios. La opción más sabia, cuando no entendemos lo que está ocurriendo, es esperar y confiar en su fidelidad, porque Dios nunca rompe su pacto y sus promesas con nosotros. En Deuteronomio capítulo 7, verso 9, Dios dice: reconoce por lo tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, que cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre los que le aman y obedecen sus mandamientos. Esta es la clave. Dios cumple sus promesas a aquellos que le aman y lo demuestran obedeciendo su palabra. Si reconocemos esto y nos mantenemos firmes a su palabra, Él nos mostrará a su debido tiempo, o sea, en el tiempo Kairos, en el tiempo de Dios, la fidelidad de sus promesas. Dios jamás deja de cumplir sus promesas, porque Dios es fiel a su palabra. En 2 de Corintios 1:20, y con esto termino, dice: porque todas las promesas de Dios son en Él, en Jesucristo sí, y en Él amén, por medio de nosotros, para que Dios sea glorificado. Seamos conscientes de lo que somos y confiemos en la fidelidad de Dios, y también nosotros seamos fieles con nuestros prójimos, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros amigos, vecinos, familiares, demostrando así que somos verdaderos hijos de Dios y seguidores de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Bendiciones para todos. Un abrazo.